Es Él quien conoce los pensamientos del corazón y todo lo oculto queda abierto y expuesto ante su mirada. Nuestras vidas para Dios realmente es como un libro abierto. Y a Él no se le pasa por alto ni tan solo una página. Al contrario. A veces nos preguntamos, o quizás yo me he llegado a preguntar, si debería decirle, confesarle al Señor todas las cosas. Y quizás me he respondido a mí misma, ¿por qué no? De todas maneras, Él ya lo conoce. Entonces simplemente sería mejor que yo misma le cuente todo. Sería mejor, aunque Él ya lo sabe, que de mi propia boca Él sepa cuál es mi situación, Él sepa cuál es mi dolor, Él sepa cuál es mi tropiezo, Él sepa cuál es mi dificultad, aun cuando Él ya lo sabe. En esta tarde vamos a entrar un poco en la historia de David, del rey David. Yo creo que la mayoría de aquí hemos escuchado, hemos leído, conocemos quién es el rey David. Conocemos ya sea toda parte, unos más, unos menos, pero de una u otra manera conocemos la vida de este hombre. La vida del rey David realmente ha sido muy interesante. Yo le describía como una montaña rusa, porque él tenía altibajos, porque él pasó diferentes situaciones en su vida, él pasó muchos procesos. A veces él se encontraba en la cima, pero también a veces se encontraba abajo. En fin, podríamos decir que la vida del rey David, según como lo he dicho, que a veces estaba arriba y a veces abajo, se parece quizás a nuestras vidas también. En las que hay momentos de felicidad, paz, tranquilidad, y también hay momentos de aflicción, tristeza y dificultades. Haciendo un resumen de la historia de David, podríamos decir que primero su padre lo menospreció al no considerarlo entre los hermanos al recibir al profeta Samuel. Recordemos, él no fue llamado. Pero sin embargo después fue ungido. Él fue ungido rey de Israel. Él fue enviado al frente de la batalla como mensajero de sus hermanos. Mas sin embargo él fue insultado por ellos, fue menospreciado por Saúl. Pero sin embargo después de todo eso venció a Goliat y fue alabado entre la multitud. Él fue menospreciado, le veían simplemente como un pastor de ovejas. A él no le veían más allá de lo que le veían, la apariencia. No veían quizás un hombre fuerte, un hombre alto, quizás no como sus hermanos. Mas sin embargo este hombre se casó con Mical, la hija del rey Saúl. Era yerno del rey de Israel. Pero el rey con el tiempo le tuvo celos y lo intentó matar. Lo persiguió y David tuvo que huir a una cueva, a la cueva de Adulam. De ser ungido rey y un joven famoso por su victoria contra Goliat, ahora era un hombre
que huía. Era un hombre perseguido por las injusticias de Saúl. Era un hombre perseguido para matarlo. No quizás para ser preso, no quizás para encerrarlo, no. Este hombre era perseguido porque querían acabar con la vida de él. Si vemos en 1 Samuel 22, 1 y 3, dice: yéndose luego David de allí, en la persecución, huyó a la cueva de Adullam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Imaginémonos por un momento la situación de David. Este hombre estaba huyendo. Este hombre estaba siendo perseguido por alguien que sin más duda en ese momento era muy fuerte. David se sintió en un momento muy contrariado. Porque imagínese al estar perseguido por Saúl, nada más ni nada menos que por el rey Saúl. Tal vez David estaría cansado, estaría angustiado, estaría deprimido, sintiéndose solo y abandonado. Probablemente pensaría que Dios se olvidó de él. Y no basta con la situación en la que él se estaba encontrando, con el momento por los cuales él estaba pasando, que para completar ahora vienen a él personas con peores problemas. Imagínese el estado de David. Él estaba huyendo, él estaba corriendo, él estaba buscando dónde esconderse, dónde descansar quizás de esa persecución. Pero más sin embargo, como hemos leído, se encuentra con personas que se acercan a él, personas quizás con peores situaciones, con peores problemas de las que él estaba pasando. Usted imagínese qué clase de ánimo podría él recibir de ellos. Personas las cuales le cuentan sus deudas, que solo estaban pensando en que quizás habían perdido todo. Personas afligidas cuyo corazón ya no encuentra razones para seguir adelante. Dice que se acercaron a él personas amargadas que solo sabían quejarse de la situación. Mas sin embargo, tremendo, porque él se encontraba en un momento difícil en su vida personal, en un momento de angustia, en un momento de depresión, podríamos decirlo, porque él fue a una cueva. Él fue a esconderse, él fue a ese refugio. Quizás yo me imagino a buscar algo de tranquilidad, quizás a intentar poner en orden los pensamientos que en ese momento se le cruzaban por su vida.
Mas sin embargo, él no puede estar solo en ese momento. Porque como hemos leído, llegan estas personas. Y no con solo eso le hacen jefe de ellos. Le declaran a él como jefe en esos momentos. Soy el jefe de los endeudados, de los afligidos y amargados, dijo David. Como si él no tuviese problemas, ahora tenía personas que creían que él les podía ayudar. Si nosotros tuviéramos que escoger en esta tarde un ejército, si usted tuviera que escoger esta tarde un ejército para defenderse, ¿usted qué escogería? ¿Usted qué tipo de personas escogería? ¿Acaso usted escogería personas que estén afligidas? Personas que estén endeudadas, personas que estén amargadas. Yo pienso que definitivamente esa no sería una buena idea. Porque quizás podríamos pensar que bueno, como yo, si yo estoy en esta situación, necesito a alguien que al contrario me dé aliento, que al contrario me dé ánimo. Si estuviéramos deprimidos, no buscaríamos a otros que estén iguales o peores que nosotros. Buscaríamos a unos que tuvieran mejor ánimo que nosotros, que quizás nos dijeran que no hay problema que no se pueda solucionar. Quizás buscaríamos ese tipo de personas. Pero recordemos en esta tarde que Dios es Dios. Y Él usa medios que no entendemos para mostrarnos su poder. Que ahí en medio de la aflicción de David, ahí en medio del dolor de David, envió a esas personas para recordarle que solo él no tenía problemas. Que habían problemas peores o situaciones peores de las que él estaba pasando. ¿A usted no le ha pasado eso? Cuando uno está en esos momentos que quizás uno no tiene cabeza o ojos para ver más allá de nuestras narices. Quizás a usted no le ha pasado que es cuando más se le acercan a usted quizás a pedir consejo. Aun cuando usted está viendo que su vida no tiene sentido, que su vida se está derrumbando poco a poco. Pero ahí está Dios, ahí está el Todopoderoso, recordándonos que nuestro problema no es para muerte, que nuestro problema no es para quedarnos ahí. Él es Dios y Él sabe cómo tiene que trabajar con cada uno de nosotros. Él sabe cuál es el proceso que tenemos que pasar cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para mostrarnos su poder ahí cuando nosotros no entendemos. Y es ahí, en la cueva de Adulam, donde se forman los valientes. En esa cueva donde los pensamientos que pasan por nuestra mente no tienen sentido. Es ahí en la cueva que cuando esos pensamientos se quieren apoderar de nosotros, el Señor está ahí. En esa cueva David se sentía traicionado. Él estaba bajo la autoridad de un jefe que se estaba volviendo loco y desequilibrado. Por alguna razón Saúl ha llegado a creer que David era una amenaza. Saúl, el rey Saúl,
Llegó a pensar que David era una amenaza. Cuando David, el empleado más fiel que Saúl tenía y el más efectivo, era muy triste pensar que su jefe sospechaba de él, que no confiaba en él. Cuando David lo estaba dando todo, estaba poniendo todas sus fuerzas y todas sus capacidades, pero nada de eso valió. Él no obtuvo ningún valor de parte de Saúl. Al contrario, él no tuvo valor. Cuando David estaba ahí, a primera fila de la batalla, estaba ahí, incluso guardándole a él mismo. Mas sin embargo, el rey Saúl se cegó y le vio a David como el enemigo. Qué lamentable es que no le dio ningún valor a este hombre. Es lamentable cuando en el proceso uno está dando todo. Uno está dando todo quizás en su hogar. Uno está dando todo con su familia. Uno está dando todo con sus hijos. Uno está dando todo con su esposo, con su esposa. Y qué triste es no obtener ningún valor, sino que al contrario, este hombre viene a ser perseguido por el que él estaba guardando. Qué triste. David llegó a tal punto de pensar que él ya no podía hacerle frente al problema. Quizás se le pasaba por la mente: yo no tengo los conocimientos para enfrentar el reto que se me pone por delante. Yo no puedo manejar ya este problema, porque quizás se me está saliendo de las manos y de mis capacidades. O simplemente David se sentía ya sin fuerzas. Se sentía que ya no podía más. Yo no sé cómo usted se viene sintiendo. Yo no sé cuál es la opresión suya. Yo no sé cuál es su cueva. La situación, como vemos, de David para nada era fácil. Al contrario, se sentía agotado, se sentía cansado, se sentía que ya no podía más. En esta tarde estamos hablando de David, del rey David. Pero en esta tarde vamos a darnos la libertad y vamos a poner quizás nuestros nombres. En vez de la historia de David, ¿por qué no ponemos la historia de Paola, la historia de María, la historia de Pedro? En esta tarde póngale usted nombre a esta historia. Nosotros ahora mismo no podríamos decir que vamos a ir o que nos hemos encerrado en cuevas tal y como se conoce que es una cueva. Pero quizás ahora mismo tu propia mente puede ser tu cueva. Tu propia casa puede ser tu cueva. La situación por la que estés pasando puede ser tu cueva. Los problemas, etcétera. Yo no sé. Los tiempos que ahora mismo estamos viviendo, las situaciones que estamos observando día a día, quieren hacernos perder los sentidos. Quieren hacernos perder nuestra vista.
Quieren hacernos perder nuestro oído. Quieren hacernos perder nuestro olfato. Y quieren encerrarnos en cuevas. Quieren debilitarnos de tal manera hasta el punto de dejarnos totalmente encerrados en esas cuevas. Es verdad, no siempre vamos a estar fuertes. Hay momentos y momentos. Pero tengamos cuidado cómo estamos actuando en esos momentos de debilidad. No permitamos que nuestros oídos sean cerrados. Que nuestros ojos no vean lo que Dios quiere que veamos. No permitamos que nuestro olfato se acabe. Al contrario, en esos momentos tenemos que tener cuidado, porque son momentos vitales. Son momentos en los cuales sí vamos a pasar momentos difíciles, vamos a pasar momentos de debilidad. Pero no nos podemos quedar ahí. No podemos. El Señor me decía que hoy sí venga, vamos para adelante, y que en 2-3 meses otra vez. Y el mismo problema y la misma situación, y no tan solo ahí, porque quizás el problema y la situación va a estar ahí. Pero el Señor me martillaba a mí que después de 2-3 meses, tu misma actitud, el problema está. Pero ¿cuál es nuestra actitud frente a ese problema y frente a esa cueva? ¿Cómo estoy actuando yo? El Señor, que rico en misericordia, me decía: ¿hasta cuándo vamos a seguir con la misma historia, Paola? Porque esta tarde yo le voy a poner mi nombre a esta historia. ¿Hasta cuándo, Paola? ¿Hasta cuándo el problema está ahí? Sí. Sabes, el enemigo ya está estudiado esa debilidad. Ya sabe cuál es tu debilidad y te va a volver a presentar. Pero ¿cuál va a ser tu actitud frente a eso que el enemigo quizás otra vez te está presentando? ¿Cuál va a ser tu actitud frente a esa debilidad? Frente a esos pensamientos que te atormentan, frente a esos pensamientos que te llevan a lo mismo de siempre, Paola. ¿Cuál va a ser tu actitud cuando te vuelva a venir esa prueba? La Escritura dice que cuando somos débiles, entonces debemos ser fuertes, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros le permitimos a Dios que en esa debilidad, en ese proceso, otra vez en ese problema, Él se perfeccione, yo le puedo asegurar que es Él quien nos va a dar fuerzas para levantarnos. Es Él quien nos va a dar fuerzas para no caer. Es Él. David estaba herido emocionalmente. Si nos vamos unos versos atrás, dice en 1 Samuel 20:41, y David lloró más. ¿A qué se refiere? David acababa de perder quizás
Lo único bueno que le llevaba en ese proceso, y quizás lo mejor, lo que le quedaba a él había perdido a su amigo Jonatán. En esas luchas, en esas batallas, ahí él, cuando se sentía solo, estaba Jonatán dándole aliento. Pero emocionalmente él ya se vino abajo porque se quedó sin su amigo Jonatán. Él se quedó solo. Él quizás se sentía tan solo, pensando quizás que no podía seguir adelante. David llega a un momento de desgastarse, no físicamente, sino también espiritualmente. En el capítulo 21 encontramos que él va huyendo, y cuando el sacerdote Abiatar le pregunta qué anda haciendo, David comete un error. Él se interesa en mantener su imagen de que nada pasa y miente. ¿Por qué David no se permitió decir que tenía problemas y que necesitaba ayuda? No somos los superhéroes. No somos. Llegan momentos es que es necesario pedir ayuda. Cuando nosotros negamos o queremos hacer creer que todo está bien, es cuando no podremos ser sanados, porque nos queremos autoengañar. Y es cuando poco a poco nos vamos desenfocando. Es cuando poco a poco empezamos a tomar decisiones por nosotros mismos. Cuando empezamos a perder la perspectiva, terminamos en un momento que ya no vemos como Dios quiere, sino como nuestra carne quiere, como nuestra carne anhela en esos momentos. Y llega un momento en el cual nos deterioramos y terminamos en todo menos en lo que Dios quiere para nosotros. Llega el momento en que terminamos en todo menos a lo que Dios nos llamó. Nos desenfocamos de una manera tremenda. Aquí la importancia de que a pesar de la situación que estemos pasando o por la que vayamos a pasar, nunca nos olvidemos de nuestro primer amor. Como dice la palabra, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nunca nos olvidemos de ese primer amor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tuvimos ese primer encuentro con Dios, no solo cambiamos físicamente, no solo cambiamos mentalmente, sino que hay algo aquí dentro que es transformado de una manera en la cual ni nosotros pensábamos. Nunca olvidemos ese primer amor. ¿Por qué? Porque en ese primer encuentro Dios hizo algo en tu corazón que solo si tú lo permites podrá ser tocado. Sabemos que el enemigo manda dardos y nos ataca por la mente. Y esos ataques muchas de las veces son muy fuertes. Pero yo hoy en día puedo decir y creo que cuando nosotros guardamos nuestro corazón en la palabra de Dios, pueden venir momentos muy difíciles, pero ahí es cuando nosotros recordamos aquel primer amor,
aquel primer encuentro, aquel primer momento cuando Dios hizo algo no solo en tu mente, no solo algo físicamente, sino algo en tu corazón que quedó incrustado dentro de ti, de lo cual, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu corazón. Guardemos nuestro corazón porque de Él va a mandar nuestra vida. De Él va a depender nuestra vida. No nos soltemos de la mano de Dios. Así como David, él tuvo que entrar a la cueva. Fueron momentos muy difíciles, pero ahí no se acabó todo para él. Él no se quedó dentro de la cueva. Recordemos lo que leíamos. Dice que él tenía gente que le seguía. Eso está en el versículo 2. Tuvo, dice, consignado como 400 hombres. Aun cuando él se sentía solo, aun cuando él pensaba que estaba solo, no era así. Muchas de las veces, lo peor que podemos pensar es tomar decisiones pensando solo en nosotros. Pensando quizás que nadie nos observa, que nadie nos ve, que nadie está viendo quizás la situación que estamos pensando, o incluso que nadie se va a dar cuenta de la decisión que yo tome. Pero es una decisión equivocada. Porque aun cuando nadie nos ve, Dios nos está viendo. Y aun cuando nadie nos ve, y aun cuando usted cree que nadie le está viendo, yo le aseguro que por ahí hay alguien que ha puesto la mirada en usted. Que ahí hay alguien que está diciendo: yo quiero ser como ese hermano, yo quiero ser como esa hermana. Que a pesar de su aflicción, que a pesar de su dolor, que a pesar de su situación, se para en la brecha y sigue adelante. Esa cueva, David no estaba solo. Dice, imagínese cuando él fue solo. Dice que llegaron estas personas, como 400. Pero no tan solo eso, no tan solo ellos llegaron, sino que también llegaron sus familiares. Ahí cuando usted piensa que su familia incluso está en contra de uno, no. Le aseguro que ellos van a estar ahí detrás de usted. Ellos van a estar siguiendo sus pasos. Usted no está solo. Hay alguien que le está mirando. Según el texto, nos dice que no solo estos hombres, sino que también sus hermanos, su padre y su madre. Tremendo. Él no estaba solo. David, yo me imagino que en este momento, wow, yo que venía solo a refugiarme en esta cueva, yo que me sentía de esta manera, yo que pensaba que nadie me estaba observando, de repente me veo rodeada de esta multitud. ¿Cuál va a ser ahora la actitud de David? ¿Usted de quién está rodeado? ¿Usted de quién está rodeado? ¿De sus hijos? ¿De su esposo? ¿De su esposa? ¿De sus padres? ¿De sus hermanos? ¿De quién estamos rodeados? ¿De quién? En la cueva, aún estando ahí, en ese dolor, aún estando ahí dentro, no debemos olvidarnos de ellos. Tal vez ellos sean una de las principales razones para que nosotros no podamos desistir en medio de la cueva. Nuestras familias son una gran motivación para podernos
hacernos seguir adelante. Nosotros no podemos darnos el lujo de pensar solo en nosotros. No podemos darnos el lujo de pensar, bueno, no me valoran, bueno, no me han visto lo que yo hago, bueno, no me han visto que yo también tengo problemas, bueno, no me han visto que yo también tengo corazón. No, tenemos quien nos sigue y por lo tanto debemos seguir adelante. Y es precisamente ahí cuando nosotros debemos darnos cuenta que debemos tomar decisiones. Es ahí cuando en medio de ese proceso tú levantas quizás la cabeza por un momento y ves a tus hijos. Y ves a tus padres, ves a tus hermanos, ves aquello por lo cual, por más duro que sea la situación, por más duro que hoy en día sea la opresión en la que nosotros estamos viviendo, debemos levantar la cabeza. Debemos levantar la mirada. Debemos cogernos a nosotros mismos. Debemos arrastrarnos a nosotros mismos y salir de esa cueva, porque es necesario. No tenemos más opción. No hay opción, porque la otra opción sería fácil desde cierto punto de vista, o eso pensaba yo. ¿Sería fácil irme? Pues sí, me dejé las aflicciones, el problema, los dolores, la situación y ya está. Yo pienso que esa sería una decisión fácil, porque ya está, ahí se acabó todo y sabemos que ahí se acabó todo. Si nosotros tomamos esa decisión, sabemos que ahí se acabó todo. Pero al contrario, si nosotros tomamos la decisión de no, es duro, tengo no solo por mí. Sabemos que la salvación es individual y es así. Pero sabemos que mucho depende también de nosotros. Que mucho depende de mi actitud. Que mucho depende de lo que yo hago. Y no ya si me ven ustedes, hermanos, sino como hemos leído, a dónde podemos escondernos de Dios. ¿A dónde podemos ir donde Dios no nos vea? Él nos conoce, Él nos tiene, somos como un libro para Él. En esta tarde nosotros estamos descubiertos ante la presencia de Él. Yo sentía que el Señor me decía, ante mí estás descubierta. Ante mí estás descubierta, ¿qué me vas a decir a mí? ¿Voy a querer justificarme? Ante Dios, ¿qué justificación yo le voy a dar? ¿Vas a querer intentar culpar a otros? ¿Cuál va a ser tu actitud si estás descubierta? Tenemos dos opciones. La actitud de no poder más o la actitud de sí. Quizás, Señor, he fallado en pensamiento. Quizás he pecado contra ti de una u otra manera. Yo no sé la situación de usted. Pero, Señor, aquí estoy. Y gracias, porque una vez más Él nos descubre a tiempo. Porque lo malo sería que ya no haya tiempo. Vamos a ponernos en pie esta tarde. Es precisamente ahí, en medio del proceso de David,
que David escribe Salmo 57 y dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Ten misericordia de mí. Salmo 142 del 5 al 7 dice: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú serás propicio. Saca mi alma de la cárcel. Así se sentía él, preso. Así se sentía él, encerrado. Así se sentía él, bajo 4 paredes. Mas sin embargo, él entendió que la mejor salida era clamarle a Dios. Era pedirle a Dios que le ayude. Era necesario que él pueda reconocer y clame para que él pueda continuar. En esta tarde, si usted se encuentra o siente estar en una cárcel, pero a la vez también usted siente algo dentro de usted que clama y que necesita alabar su nombre, dígaselo. Dígale al Señor, exprésele lo que usted siente. Exprésele lo que usted está viviendo. El peor error que podemos cometer quizás en medio de las situaciones es no querer abrir nuestra boca, porque quizás nos sentimos hasta menos. Pero es un gran error, porque yo entendí que ahí en medio de ese momento, aún en medio de cuando sé que quizás no estoy actuando como Dios quisiera, es cuando más debo clamarle a Él. Es cuando más debo pedirle misericordia a Él. Es cuando más debo pedirle: Señor, tú conoces mi corazón. Así como el rey David le dijo: Señor, siento que mi alma está encerrada y no puede clamar tu nombre. Pero en esta tarde el Señor nos dice: Él quiere romper esos vallados. Él quiere quitar esas cadenas de opresión que usted esté sintiendo. Él quiere libertarnos en esta tarde. Él quiere libertarnos de esos pensamientos que quizás por algún momento nos quieren atrapar y nos quieren encerrar. Hebreos 4, 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe por lo que estamos pasando. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Yo no sé si sienten esta hora ese grito de socorro, ese grito de ya no puedo más. Hágalo. Si usted lo siente, hágalo, dígale a Dios, Él lo sabe. Pero dígaselo. Ya no puedo más. Ya no puedo más, Señor. Necesito de ti en esta tarde. Necesito de esa porción fresca que solo viene de ti. Necesito que en medio del cansancio tú me des fuerzas, Señor. Necesito que en medio de esa debilidad por la que yo estoy pasando, tú me des fuerzas para decir no. Necesito dominio propio. Necesito dominio propio en mi vida, Jesús. Te necesito, Señor, en esta tarde. Tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Jesús. Tú conoces por lo que cada uno estamos pasando. Tú conoces las debilidades de tu pueblo. Pero también sabemos en esta hora, Señor, que tú estás aquí para darnos fuerzas. Que tú estás aquí para levantarnos. Que tú estás aquí para guiar nuestros pasos. Que tú estás aquí, Jesús, para romper toda mentira del